cerrada un año, resulta que hace otro plan de negocio distinto y dice que va a duplicar ventas. De ahí se generan unos cash flow, aplicamos la metodología del discounted cash flow y nos da un valor de esa empresa. ¿Qué hacemos cuando el 95% de nuestras empresas aquí y en otros países también estamos trabajando con instrumentos financieros en donde realmente sabemos que nos vamos a tener que desenvolver en ese segundo nivel de contenido informativo y en el tercer nivel? ¿Cómo lo hacemos? Obviamente, creo que los pasos se están dando, bien o mal. Araceli ha comentado perfectísimamente, y ha habido información pues, que yo no estaba al corriente y me ha venido muy bien para actualizarme, que se están dando los pasos. Se están dando los pasos, pero sigo siendo escéptico. Yo ya no hablo de las grandes corporaciones, si quiero, entidades financieras, en donde todo eso sí que es mucho más aplicable. Yo me voy al plano más de implementación práctica. Nosotros como firma auditora, obviamente, nos tenemos que enfrentar a todo eso. Y, ¿por qué no? Tenemos grandísimos problemas en la valoración. Tenemos grandísimos problemas. El Instituto de Censores Jurados de Cuentas, el Registro de Economistas Auditores, distintas corporaciones que aglutinan a la profesión auditora, y cuando digo profesión auditora, incluye obviamente a la profesión contable, académica, todo, se están dando determinadas circulares en donde, en cierta manera, cuando las leemos, decimos, qué bonito. Cuando vas a la empresa y tienes que aplicarlo, es donde surgen los problemas. Bien, esto en cuanto a lo que es básicamente valor razonable. Por tanto, quedémonos con esas circunstancias. El valor razonable, desde mi punto de vista, es la única medida relevante, puesto que nos va a dar la posición verdadera financiera de una empresa, porque está midiendo esos activos a valores últimos. Y los valores últimos, en estadística, siempre nos han enseñado que es un estimador insesgado de su evolución futura en los precios. Con lo cual, ese valor último es la información que los inversores, las sociedades de capital riesgo, los bancos, cuando analicen esa empresa, les va a aportar algo. Porque tener una contabilidad basada en un coste histórico, para mí, tener coste histórico no dice nada. Y nosotros, los auditores, cuando emitimos un informe, decimos, en nuestra opinión, las cuentas anuales representan la imagen fiel de la empresa. Y yo en ocasiones he discutido. ¿Y te das cuenta de lo que estamos diciendo? Imagen fiel de la empresa. Imagen fiel de la empresa desde un punto legalista exclusivamente. Imagen fiel entendida con que estás cumpliendo principios y normas contables generalmente aceptados. Pero no nos lo creemos. No nos lo creemos. Tenemos que ir a una imagen fiel que se olvide de la visión legalista y que vaya mucho más a la visión más económica de la realidad. Fondo sobre forma. La sustancia es lo importante. Ahí tenemos que ir a la imagen fiel. Y ya para terminar, y saliéndome del valor razonable, que simplemente yo creo que he hecho un resumen de todas las ideas que se han barajado aquí, no he hecho otra cosa, ese bacalao pil pil que he comentado. Para mí, la política de expansión artificial del crédito que se ha generado, y ahora me voy a un lado macroeconómico, la política artificial de expansión del crédito que se ha generado durante la última década, en mi opinión, es lo que nos sitúa donde estamos aquí. Ya sé que no tiene nada que ver esto con principios y normas contables, pero la ponencia también habla de crisis, con lo cual, desde un punto de vista macroeconómico, yo creo que eso ha sido el principal cáncer. Creo que son de las pocas cosas que se pueden afirmar categóricamente. Yo, como habéis podido observar, os tuteo, porque creo que somos colegas. Como habéis podido observar, en el valor razonable dudo mucho. Tengo ideas claras, pero dejo de tenerlas en otro momento. Con lo cual, soy tan volátil como el valor razonable, no cabe ninguna duda. Procíclico, soy de todo, ¿vale? Pero yo creo que de las pocas cosas que se pueden afirmar categóricamente es que no existe ninguna duda del carácter recesivo que a la larga tiene un shock monetario. Y cuando digo shock monetario es cuando se inyecta
masa monetaria directamente en el mercado sin que se haya ahorrado de manera previa esa masa monetaria. Cuando esto se genera, siempre, y ocurrió en el 29, siempre lleva el shock monetario. En cuanto a los bancos centrales, pues, bueno, la disyuntiva que tienen los bancos centrales, desde luego, no es nada cómoda, ¿no? Son los responsables de dos objetivos que se mueven de forma totalmente inversa. Tienen que velar por la inflación y tienen que velar por inyectar masa monetaria en el mercado, con lo cual vuelvo a lo que he dicho antes. Cuando se inyecta masa monetaria en el mercado, simplemente generando la máquina de hacer billetes, sin que eso lo hayan ahorrado las economías domésticas, entendiendo economía doméstica, la nuestra y la empresarial, obviamente estamos abocados en un tiempo a esa recesión. Y como decía un autor, que no recuerdo su nombre ni la fecha, además, soy frágil de memoria, entre otras cosas, ¿qué más quiere el borracho que cuando siente los síntomas de la resaca que lleva a cuestas, se le inyecte o se le dé, en este caso, se le dé más vino? Es decir, el borracho es nuestra economía. Cuando tiene la resaca, cuando viene la crisis, si nosotros le seguimos inyectando masa monetaria, incluso si bajamos los tipos de interés, lo único que estamos haciendo es que ese borracho, esta economía tocada, tarde o temprano saque esa recesión de una manera mucho más agresiva, ¿vale? Con lo cual, esto ha sido, bajo mi opinión, lo que ha causado. El valor razonable ha convivido con todo eso, está clarísimo, ¿eh? El valor razonable ha convivido, pero para mí la conclusión principal es que tenemos que mirar a los problemas macros, que es donde están. Y simplemente una puntualización y termino. Se dice mucho también se ha hablado antes de la volatilidad, ¿vale? La volatilidad que produce el valor razonable en las economías. Ya me están apuntando que tengo que terminar. Estoy siendo demasiado perdido. Interesante, pero... Termino, un minuto. Se hablaba mucho de la volatilidad, ¿vale? Lo que origina esa volatilidad, ¿no? El valor razonable origina volatilidad. Estoy totalmente de acuerdo que el valor razonable origina volatilidad. Pero eso es un problema del valor razonable. El valor razonable se dedica a medir. Si una economía o si una empresa, por sus políticas de inversión, es una empresa muy arriesgada, obviamente tiene que haber volatilidad. Es que si no la hay, estamos como en el costo histórico. Y esa volatilidad es sana que exista. Pero desde luego no es culpa de la normativa contable, que lo único que se dedica es a medirla. Será culpa, quizás, de los reguladores de los mercados de capitales. ¿Por qué los reguladores de los mercados de capitales no disminuyen los requisitos de capital de las entidades financieras sabiendo que se está magnificando la crisis, se está magnificando todo? ¿Por qué no lo hacen? Porque es más fácil decir que es el valor razonable. Sin más, termino. Gracias. Bueno, pues yo creo que han sido 4 intervenciones muy interesantes, que han dado aquí material más que suficiente para intervenir, y además que la polémica está servida, creo yo, de muchos frentes. Aquí se me ha pedido, tú me has pedido, Felipe me ha pedido que si podía postillar algo, Yo también quería postillar algo, pero por supuesto yo cuando modero siempre pienso que es el público el que tiene la palabra, la ocasión, la oportunidad y alcance de la referencia. Bueno, pues Felipe. Perdón. No, yo solamente muy brevemente quería enlazar... Sí, tanto en la intervención de Juan Manuel como Alfredo, algunas cuestiones que vamos a ver realmente, pero que yo quería matizar. Cuando se dice que el conservadurismo condicional tiene ventajas, lo que quiero aclarar es que el modelo actual del modelo mixto no es un conservadurismo condicional, sino es un modelo mixto poco objetivo. ¿Por qué puede demostrarse esto? El modelo de conservadurismo condicional se dice que reconoce las pérdidas, pero no los beneficios. Sin embargo, en el modelo mixto hay ocasiones en que no se han reconocido las pérdidas. Incluso se han producido cambios
de la normativa precipitada